Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Danny Masterson. Acompáñenme a ver todos los detalles. Daniel Peter Masterson, conocido como Danny Masterson, nació el 13 de marzo de 1976 en Albertson, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Es el hijo mayor de la pareja conformada por Carol y Peter Masterson. El padre trabajaba como agente de seguros, y la pareja tuvo un hijo más llamado Christopher. Desde pequeño, Danny creció bajo la filosofía de la cienciología, un sistema de prácticas y creencias religiosas desarrollado en 1954 por el autor de ciencia ficción estadounidense Ron Hubbard, la cual predica que los humanos son seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza. Según sus seguidores, esta pseudo-religión los ayuda a revivir experiencias traumáticas de su pasado, con el objetivo de liberarse de su carga negativa o efectos limitadores, y así mejorar su vida presente y futura para conseguir un mayor grado de espiritualidad. Desde los 4 años, Danny comenzó a demostrar inclinaciones artísticas y a aparecer en pequeños comerciales. Poco a poco fue demostrando su talento para las artes escénicas. En 1984, cuando tenía 8 años, sus padres se separaron y cada uno por su lado rehizo su vida. Su madre tuvo 2 hijos de su segundo matrimonio, Jordan y Alana, mientras que su padre tuvo otro varón llamado Will. Pese a su corta edad, Danny logró superar el divorcio de sus padres y continuar con su naciente carrera artística, la cual era dirigida por su madre. Siendo tan pequeño, se convirtió en un ejemplo a seguir para su hermano menor Christopher, con quien compartía todo. A medida que fueron creciendo, también compartieron su pasión por la actuación. Cada uno fue adquiriendo experiencias y haciéndose un nombre conocido en el mundo artístico. En 1988, su talento llevó a Danny a debutar en una serie de televisión llamada Jake and the Fat Man, que en español sería algo así como Jake y el hombre gordo. Aunque su personaje solo apareció en el primer capítulo, eso le sirvió para abrirse camino, y en 1993 consiguió otro papel en la serie La vida de Joe. Al poco tiempo hizo su primera aparición en producciones para la pantalla grande en la película Beethoven 2, interpretando el papel de Seth. A este trabajo le siguieron otros en series de televisión. A lo largo de esos años, Danny obtuvo cierto reconocimiento, y eso le permitió participar en la serie Aquellos maravillosos años 70, donde interpretó el que quizá fue el papel más importante de su carrera, y el que lo catapultó a la fama. Su personaje Hyde era conocido por su actitud desenfadada y su estilo de vida libre propio de la década de los 70. Danny se mantuvo durante 8 temporadas en la sitcom. Allí compartió durante 194 episodios con un grupo de talentosos jóvenes, entre ellos Ashton Kutcher, Topher Grace, Laura Prepon, Wilmer Valderrama y Mila Kunis, quienes se convirtieron en grandes amigos e incluso se asociaron y abrieron varias cadenas de restaurantes. La serie se mantuvo al aire desde 1998 hasta 2006, cuando concluyó con un gran episodio de despedida, el cual muchos televidentes calificaron de emotivo. Un año antes de la temporada final en 2005, mientras aún estaba en la cima gracias a la serie, Danny conoció a otra joven actriz, modelo y cantante, llamada Bijou Lily Phillips. La chica, nacida el 1 de abril de 1980 en Greenwich, Connecticut, era hija de John Phillips, músico de la legendaria banda The Mamas and the Papas, y de su tercera esposa, la actriz Genevieve Wade. La infancia de Bijou fue un tanto traumática, pues tras el divorcio de sus padres, un tribunal de menores consideró que ninguno de ellos era apto para cuidarla, debido a que ambos tenían problemas de abuso de sustancias. En consecuencia, la pequeña ingresó en el sistema de acogida del norte del estado de Nueva York. Sus padres siguieron luchando por su custodia, mientras ella quedó bajo el cuidado de distintas familias sustitutas. Sin embargo, comenzó a aparecer en los titulares con tan solo 13 años, siendo una de las modelos más jóvenes en aparecer en revistas como Interview y Vogue, así como en anuncios publicitarios de firmas como Calvin Klein.
A los 14, Bijoux ya había abandonado oficialmente los estudios y se había emancipado. Se instaló en su propio apartamento cerca de la Quinta Avenida en Manhattan. La mudanza marcó su época de chica fiestera. Vivió la escena nocturna neoyorquina en una época marcada por excesos, en los cuales se hizo adicta a la heroína, la cocaína y el éxtasis. Sin la orientación de sus padres, con sus propios ingresos y con invitaciones a clubes glamorosos, a la chica le resultaba difícil abstenerse de las sustancias que le ofrecían. A los 17 años estaba metida en el mundo de las drogas. No obstante, el deceso por sobredosis de uno de sus amigos la hizo reflexionar y decidió rehabilitarse. 2 años después ya estaba recuperada, debutó como cantante y lanzó su primer álbum. En 2004 prestó su voz al personaje de Elena Watkins, que apareció en el videojuego de Rockstar Games Grand Theft Auto San Andreas. En 2005 fue cuando conoció a Dani en un torneo de póker de celebridades en Las Vegas. Según contó la actriz años después, esa noche todos los chicos estaban en la mesa tratando de coquetear con ella excepto él. Aunque entre ellos no hubo química al comienzo, posteriormente coincidieron en otros eventos, y durante esos encuentros surgió el amor. A Dani le parecía una joven inteligente y bella, con la que además compartía su devoción por la cienciología, religión que ella también profesaba. Los jóvenes se hicieron novios e incluso para 2009 actuaron juntos en una producción. Tras 5 años de relación se comprometieron y en 2011 se casaron. La pareja se mudó a una lujosa mansión en Los Ángeles, donde ambos continuaron con sus carreras. Ella obtuvo papeles en varias películas así como en series de televisión, y él incursionó en la comedia y como DJ en algunos clubes de Los Ángeles. Luego de 3 años de matrimonio, el día de San Valentín de 2014, la pareja le dio la bienvenida a su hija Fianna Francis. Ambos estaban encantados con la niña. Dani compartía con frecuencia en sus redes sociales fotografías y publicaciones sobre la vida de su hija. Durante los siguientes 2 años todo parecía felicidad en la vida de la pareja, pero pronto todo se vino abajo. A finales de 2016, Dani se vio envuelto en un escándalo, cuando la Unidad de Delitos Sexuales de la Policía de Los Ángeles comenzó a investigarlo por presuntamente abusar de 3 mujeres. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre los años 2001 y 2003. Aunque el actor fue investigado y detenido en 2004, lo habían liberado rápidamente, y el caso no trascendió en ese momento. Las víctimas aseguraban que las agresiones sexuales ocurrieron en el interior de la casa de Dani en Hollywood, tras haber coincidido con ellas como miembros de la Iglesia de la Cienciología, contra la cual también entablaron acciones legales por presunto encubrimiento y hostigamiento. En sus declaraciones las mujeres dijeron que les tomó años denunciar el abuso, porque los líderes de la organización de culto las disuadieron de presentar cargos contra el actor. La fiscalía señaló que líderes de dicha organización religiosa amenazaron a una de las víctimas con expulsarla, a menos de que firmara un acuerdo de confidencialidad y aceptara un pago de $400,000. Una de las víctimas de agresión era una expareja del actor, una exitosa modelo llamada Chrissy Carnell Brixler, quien vivió con él durante 6 años. En ese tiempo, según su testimonio, Dani abusaba físicamente de ella y la obligaba regularmente a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. El caso llamó la atención, en parte porque el artista conoció a las mujeres a través del grupo religioso, y sus acusadoras dijeron que habían sido coaccionadas y amenazadas por la organización, quienes, como ya sabemos, trataron de silenciarlas y echar por tierra el caso con su propio equipo legal. Sin embargo, los voceros de la iglesia han negado esa afirmación. El actor rechazó las acusaciones, asegurando que la policía ya había investigado esas denuncias en su momento y las había descartado porque no tenían fundamento. Además, advirtió que iniciaría procesos legales por difamación. Sin embargo, cuando una 4ª víctima hizo pública una acusación similar, el actor enfrentó la primera consecuencia de sus acciones. Para ese entonces él era recurrente en películas y series. Incluso su amigo Ashton Kutcher le había dado trabajo en la serie The Ranch de la plataforma de streaming Netflix. Al conocerse las denuncias, la producción lo eliminó del programa, en el cual interpretaba a uno de los personajes principales. En 2018, cuando se retomó la filmación de la serie, el rol de Dani supuestamente había fallecido en un accidente de motocicleta. Según la serie, el cuerpo del personaje nunca fue encontrado, lo cual dejó la puerta abierta para un potencial retorno cuando todo se calmara. Era como si los creadores esperaran que todo se aclarara
y Dani no resultara ser lo que decían ser en ese momento las que eran presuntas víctimas. Las acusaciones contra el actor coincidieron con el surgimiento del movimiento Me Too, donde mujeres de diversos sectores de la sociedad empezaron a hablar públicamente de los abusos sufridos usualmente en manos de hombres en posiciones de poder. Sin embargo, no fue hasta el 17 de junio de 2020 cuando el fiscal de distrito de la División de Delitos Sexuales acusó formalmente a Dani de 3 cargos de abuso por fuerza o miedo. La acusación se negó a presentar cargos de agresión sexual contra Dani en otros 2 casos, uno por evidencia insuficiente y otro basado en el Estatuto de Limitaciones para el presunto delito. Tras la lectura de cargos, el actor fue arrestado, pero horas después salió en libertad bajo fianza, luego de pagar $3.300.000. Su entonces abogado, Tom Meserau, declaró ante los medios que su cliente era inocente y estaba seguro de que sería exonerado cuando finalmente salieran a la luz todas las pruebas y las declaraciones de los testigos. Si era hallado culpable, Dani enfrentaría una posible condena de 45 años hasta cadena perpetua en una prisión estatal. Además de los cargos contra el artista, las 3 víctimas iniciaron una demanda contra la Iglesia de la Cienciología, entidad, como ya sabemos, a la cual ellas pertenecían en el momento de los hechos. Carnel Bixler, otras 2 mujeres anónimas y una cuarta llamada Mary Bobet Reales emprendieron una cruzada contra la organización, denunciando haber sido vigiladas en sus propios hogares por miembros de aquel credo. También dijeron que hackearon sus celulares, sus cuentas de correo electrónico y sus tarjetas de crédito, e incluso llegaron a atentar contra sus vidas y les enviaron mensajes amenazantes. En un primer momento, la demanda contra la organización fue desestimada por el juez, alegando que las 3 víctimas habían firmado un pacto de arbitraje con la Iglesia, renunciando a sus derechos de poderla demandar. El magistrado recomendó que presentaran sus alegatos ante un tribunal eclesiástico, compuesto por 3 cienciólogos de buena posición. En mayo de 2021, la Corte de Apelaciones de California consideró que la decisión del juez debía ser revisada, porque las mujeres no podían estar obligadas a un acuerdo de arbitraje con miembros de una institución religiosa de la cual ya no formaban parte. En un nuevo intento por desmarcarse de las denuncias y de demostrar su poderío, la Iglesia de la Cienciología pidió a la Corte Suprema de California que hiciera cumplir el acuerdo de arbitraje al que hizo referencia el juez y que anulara el fallo de la Corte de Apelaciones, porque según la institución violaba los derechos bajo la primera enmienda y equivalía a discriminación religiosa. Según los argumentos de los representantes legales del culto, las demandantes habían firmado un acuerdo que establecía que todos los reclamos que realizaran contra la Iglesia a perpetuidad debían resolverse justamente en un proceso de arbitraje interno. Pedían al tribunal que eliminara cualquier duda de que sus contratos, incluidos sus acuerdos para arbitrar disputas ante un aforo religioso, no podían ser anulados por el supuesto cambio de opinión de una de las partes. En tal sentido, para la abogada de las víctimas, Marcy Hamilton, todo esto se trató de una maniobra de la Iglesia para evitar numerosas denuncias. En septiembre de 2021, Dani se declaró inocente de los 3 cargos. 8 meses después, a finales de mayo de 2022, luego de 4 días de audiencias preliminares en las que las 3 víctimas dieron sus testimonios, la justicia concluyó que había pruebas suficientes para que la causa fuera elevada a juicio. El proceso judicial contra Dani Masterson comenzó en octubre de ese año. Durante el proceso fue acompañado de su esposa e hija, y un gran grupo de compañeros y amigos no solamente de la industria del cine, sino también de la comunidad de la cienciología. La jueza del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles permitió que ambas partes hablaran sobre dogmas y prácticas de la cienciología, lo cual causó molestias en la comunidad religiosa. Durante el debate, los fiscales argumentaron que la Iglesia ayudó a encubrir las agresiones, una acusación que la organización negó categóricamente. La primera mujer que acusó al actor señaló que lo conoció durante su estancia en el culto. Aseguró que en 2003 acudió a casa para buscar un juego de llaves y luego abusó de ella en una de las habitaciones de su residencia. La mujer reportó el caso en 2004. La segunda víctima era otra de las conocidas de Dani dentro de la Iglesia, a la que el acusado presuntamente invitó a su casa a pasar el rato durante 2003. En su declaración, la mujer aseguró que tenía claro que no quería mantener relaciones sexuales con él, pero el hombre la convenció para meterse en el jacuzzi y luego la llevó a su cama,
donde la agredió sexualmente. Ella denunció el ataque en 2007. La tercera en declarar fue la expareja del acusado, Chrissy Carnell, quien atestiguó que durante su unión con Danny, él era cada vez más violento física y sexualmente. Aseguró que el actor abusó de ella en 2 ocasiones a finales de 2001. También dijo que cuando intentó dar cuenta de lo sucedido a uno de los funcionarios del culto religioso, la respuesta que recibió fue que seguramente ella había hecho algo para amanecer lo que sucedió. Agregó que ese mismo funcionario le recordó que las reglas de la organización establecían que denunciar a un miembro del credo ante las autoridades era considerado un delito grave, y por eso había tardado tantos años en acusarlo. El debate terminó en noviembre de 2022 con un juicio nulo, después de que el jurado llegara a un punto muerto según los medios. El anuncio se produjo en el 6º día de deliberaciones y después de que la jueza le diera al tribunal un descanso por la Semana de Acción de Gracias. En una declaración conjunta, 2 de las mujeres que acusaron al actor afirmaron que estaban decepcionadas por la anulación del juicio, pues creían que el hombre había eludido la responsabilidad por sus acciones horribles, pero advirtieron que continuarían su lucha hasta hacer justicia, no solamente en contra del actor, sino contra la iglesia. La investigación se abrió nuevamente después de que el fiscal de distrito, Ray Holmuller, le insinuó al tribunal que Danny mezcló drogas en las bebidas de las mujeres, ya que todas habían asegurado haberse sentido mareadas, desorientadas e inconscientes cuando fueron agredidas. Por su parte, la defensa del acusado, a cargo del abogado Philip Cohen, aseguró que durante las investigaciones las víctimas no habían mencionado que estuvieran bajo la influencia de sustancias ilícitas. Además, advirtió que debido al tiempo transcurrido de los hechos no había pruebas como exámenes toxicológicos que avalaran dicha acusación. Pese a los argumentos de la defensa, el tribunal anunció que se realizaría un nuevo juicio, el cual se fijó para el 27 de marzo de 2023. Para el segundo proceso se modificó la composición de los jurados. Este se conformó por 7 mujeres y 5 hombres. La jueza permitió que los fiscales y acusadores dijeran directamente que el acusado drogó a las mujeres, mientras que en el primero solamente se les había permitido a las víctimas describir su condición. Los fiscales usaron la misma estrategia legal en ambos juicios. Insistieron en que Danny había atacado a las mujeres en su residencia usando drogas en sus bebidas. Según el Ministerio Público, no había ninguna duda que a lo largo de los años la estrella de Hollywood había recibido protección por ser un miembro de la polémica Iglesia de la Cienciología, y que además había usado su estatus de figura pública para evadir a la justicia. En sus alegatos finales, la fiscal Ariel Anson expuso que el culto le dijo a las víctimas que lo que había sucedido no era un abuso, sino que ellas lo habían provocado. Por si fuera poco, les advirtieron que no tenían permiso para denunciar, y optaron por ocultar los ataques que realizó un miembro al que consideraba muy valioso en su organización. A raíz de esas palabras, la iglesia compartió un comunicado para intentar desligarse del caso, advirtiendo que no tenían ninguna política que prohibiera o desalentara a sus miembros a denunciar alguna conducta criminal de cualquier persona, sea cienciólogo o no. Durante el proceso, evidentemente, no hubo exámenes toxicológicos que respaldaran las acusaciones de las víctimas, por lo que la defensa de Danny intentó sin éxito que esta línea de argumentos fuera desechada porque no había pruebas. También aseguraron que los actos fueron consensuados e intentaron desacreditar las versiones de las mujeres. Los representantes legales del artista no llamaron a declarar a ningún testigo y tampoco hicieron subir al actor al estrado para defender su supuesta inocencia. Luego de deliberar durante 7 días, el 31 de mayo de 2023, el jurado declaró a Danny, de 47 años, culpable de 2 cargos de abuso. El panel no pudo llegar a un veredicto sobre la tercera acusación realizada por la expareja del actor. El voto fue de 8-4 a favor de la culpabilidad. Un portavoz aseguró que 2 jurados votaron por condenar a Danny Masterson por el primer cargo, 4 creyeron que era culpable del segundo y 5 del último. Tras el veredicto, su esposa se quedó sin palabras y sollozó incontrolablemente cuando su marido fue esposado por los agentes de la sala, mientras que la familia del actor se quedó completamente bloqueada sin poder reaccionar. Una de las víctimas señaló que tenía sentimientos encontrados, al saber que su agresor enfrentaría la responsabilidad de sus actos. Por su parte, la expareja de Danny, cuyo testimonio dejó sobrecogido al jurado, también emitió un comunicado, a pesar de que el actor no fue hallado culpable por su ataque.
La mujer comentó que si bien sentía alivio de que el hombre recibiría un castigo, se sentía algo frustrada, ya que no obtendría justicia por su caso. Entretanto, los abogados del actor señalaron que los errores ocurridos en el proceso eran sustanciales y desafortunadamente llevaron a veredictos que, según dijeron, no estaban respaldados por la evidencia. Advirtieron que aunque respetaban la decisión del jurado, en este caso particular se habían equivocado, y por ende anunciaron que apelarían la decisión, y estaban seguros de que las condenas serían anuladas. En junio de ese año, Danny fue ingresado por su propia seguridad a una unidad de segregación administrativa de la Cárcel Central de Hombres de Los Ángeles, una sección apartada de la población general, donde debía esperar su sentencia. Pese a que la nueva abogada del actor, Shawn Holley, intentó iniciar un nuevo juicio y pidió que la condena fuera de 15 años por los dos casos, finalmente el 7 de septiembre de 2023, Danny fue condenado a 30 años de prisión. La sentencia dictada por la jueza correspondía a 15 años por cada caso, los cuales se cumplirían de forma consecutiva. Antes de comunicar el fallo, la letrada dirigió unas palabras muy duras hacia el actor, a quien le aseguró que no era una víctima. Le dijo que sus acciones de hace 20 años habían sido criminales y le habían quitado la posibilidad a otras personas de manifestarse y elegir. La magistrada también permitió que las víctimas expresaran en la sala el daño irreparable que les había provocado el actor. Una de ellas lo describió como un cobarde y un monstruo sin corazón, mientras que la segunda en pedir la palabra le dijo que a pesar de los años transcurridos, aún no podía olvidar lo que le había hecho la noche del ataque. Tras escuchar las palabras de las mujeres, la jueza aseguró que la sentencia no llegó por rumores o especulación, sino porque el jurado había creído en las evidencias mostradas. Minutos antes de ser conducido a prisión y luego de escuchar el veredicto, Danny tuvo un gesto en la sala del tribunal que no pasó desapercibido. El actor le lanzó un beso a su esposa, quien lloraba desconsoladamente. La condena generó controversias en el mundo del espectáculo, luego de que los medios hicieran públicas algunas cartas enviadas por familiares y algunos actores amigos de Danny, entre ellos Ashton Kutcher y Mila Kunis, quienes habían pedido que le dieran una sentencia reducida. Cuando la pareja de actores se enteró de la situación de su amigo, le enviaron las misivas de apoyo, en las cuales defendían la reputación excepcional de Danny y pedían clemencia a la jueza. Entre los textos destacaban que el actor había sido una influencia positiva en la vida de todos sus compañeros de la serie aquellos años 70, y lo catalogaban como un ejemplo a seguir. La pareja de actores insistió que Danny, acusado de narcotizar a sus víctimas, se había caracterizado por llevar una vida libre de sustancias ilícitas. Además, dijeron que no lo consideraban un peligro para la sociedad y creían que sería injusto que su hija creciera sin un padre. Dichos escritos, según la revista Variety, fueron directamente para la jueza, antes de que se diera la sentencia por los cargos, pero se habían filtrado en los medios y habían generado reacciones muy diversas por parte de las víctimas, grupos que las apoyaban y evidentemente los usuarios de las redes sociales. Ante la polémica generada por el contenido de las cartas, los actores Mila y Ashton publicaron un video en sus redes sociales abordando las críticas. Se disculparon y explicaron los motivos de su apoyo a Danny, además de aprovechar en reafirmar su respaldo a las víctimas. Dijeron estar conscientes del dolor que pudieron causar las cartas, pero advirtieron que estas estaban destinadas solo para que las leyera el tribunal, y no para socavar el testimonio de las víctimas o volverlas a traumatizar de alguna manera. Por su parte, la portavoz de la Iglesia de la Cienciología, Karin Poe, alegó que no había la más mínima prueba de que se respaldaran las escandalosas acusaciones del supuesto acoso de la organización hacia las víctimas, e insistió en que la doctrina de la Iglesia requería que sus miembros cumplieran con todas las leyes del país. Tras ser definitiva su sentencia, los representantes legales de Danny emitieron un comunicado, en el que advirtieron que un equipo de los mejores abogados del país presentaría una apelación y que habían identificado algunos aristas constitucionales significativos que abordarían en futuras presentaciones ante los tribunales estatales y federales, esto para solicitar una anulación de la condena. Hasta mediados de septiembre de 2023 no había información sobre la demanda entablada por las víctimas en contra de la Iglesia. Mientras los abogados buscan la apelación, Danny pasa sus días en una prisión de Los Ángeles, donde podría solicitar su libertad condicional cuando cumpla 77 años. En este caso se cumplieron las premisas de que no hay un crimen perfecto y que la justicia, aunque tarda, finalmente llega.
ya que luego de permanecer 20 años impune, la estrella de la televisión finalmente se vio obligado a asumir las consecuencias de sus terribles acciones. El caso de Danny Masterson se suma a los escándalos sexuales que durante las 2 últimas décadas han salpicado a grandes figuras de Hollywood y también al cuestionado culto de la cienciología, dejando al descubierto el lado siniestro de un mundo de perversión y desenfreno que se oculta tras el brillo de la industria del entretenimiento. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, muy impactante, un caso donde en sí no hubo víctimas mortales, pero sí hubo varias víctimas y al final hay una persona que está tras las rejas por haber básicamente arruinado la vida de estas mujeres. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaUR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y subo contenido casi a diario. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.